Bueno, buenas tardes. Vamos todos un poco corriendo. Sí. Bueno, nada, yo quería simplemente, como es debido, agradecer al colegio y a quienes les han ayudado en el esfuerzo de traernos, el que así haya sido. También, por supuesto, la oportunidad que me han dado de volver a estar en esta extraordinaria ciudad, que tanto me gusta venir y pasear, incluso de haber podido presumir de enseñársela a Joao, que no la conocía, y por tanto yo que siempre he venido como el de fuera, hoy, esta mañana, he tenido la oportunidad de ser el de aquí y darle un paseo más o menos guiado por vuestra hermosa ciudad. Por tanto, también la oportunidad de haber conocido a Joao, que para mí ha sido extraordinario. Hemos pasado una espléndida mañana por Salamanca. Y bueno, antes que nada y sobre todo gracias a vosotros por acudir y venir a escucharnos. Bueno, a mí se me convocó con esta idea de espacios para el conocimiento que había en lo que iba a ser el título. Sí, yo no necesito mucha luz, o sea, por mí no es todo. ¿Así? ¿Te parece? Sí, como estáis, ¿veis bien? Si estáis bien así. Como he dicho, este es un poco el título genérico que se le había dado a estas jornadas, a estos días que lleváis viendo trabajos de arquitectos y bueno, he preparado unas pocas, muy pocas, breves experiencias que tengo sobre las oportunidades que me ha dado a mí el trabajo profesional para aproximarme a esta idea de conocimiento. Hace unos años me invitaron en unas jornadas semejantes, pero era un congreso donde había durante una semana muchas ponencias, mucha gente, muchos arquitectos, no solo arquitectos, sobre experiencias docentes. Había docentes como tales, había pedagogos, había arquitectos también. Me llamó mucho la atención cuando llegué que habían montado a la entrada del Palacio de Congresos donde se hacían estas jornadas iba a decir una reproducción, pero en realidad no era una reproducción, sino una recreación o algo así, una reconstrucción casi de lo que era un aula histórica de aquellas escuelas de los que tenemos ya ciertos años podemos recordar todavía, de los pequeños pueblos casi de la posguerra, pero que la posguerra se extendió hasta lo suficiente como para la gente que nacimos ya en los 50 muy avanzados como yo, pudiéramos en los 60 todavía en algunos pueblos de la España pobre, de la España rural y de la España de los pueblos encontrar, y habían recreado pues aquellos muebles, habían traído aquellos muebles sacados de cualquier almacén de cualquier pueblo, de donde los chiquillos nos poníamos de dos en dos, el mapa mundi que había siempre presidiendo la mesa del profesor como tal, un encerado que llamábamos, ¿no? Una pizarra verde de aquellas donde se escribía, el mapa este que se desplegaba, bueno, todas aquellas cosas que conformaban un poco la paramenta de lo que era una escuela pobre, una escuela pequeña. Yo traía para empezar aquella intervención mía esta imagen que sigo usando recurrentemente y que me gusta enseñar cuando hablamos de temas relacionados con esto. Porque, bueno, primero antes que nada tendría que decir que espacios para el conocimiento es algo muy genérico a los que podríamos asociar muchas concepciones arquitectónicas diferentes, muchos temas de arquitectura, muchos programas arquitectónicos diversos, ¿no? Entonces podríamos pensar en museos, podríamos pensar en bibliotecas, podríamos pensar lógicamente en escuelas, en universidades, en centros de mucho tipo. Pero yo diría que a mí me gusta decir que en arquitectura hay como tres temas, ¿no? La arquitectura tiene tres temas fundamentales y después están los demás, ¿no? Esa es mi opinión, al menos, y la digo así con esta taxatividad, porque creo en ella firmemente, ¿no? La vivienda colectiva es el gran tema de la arquitectura contemporánea, entendemos aquí por arquitectura los que aquí estamos y los que a mi juicio deberíamos entender los que aquí estamos. La vivienda colectiva como tal, ¿no? A mí me gusta contar a veces como anécdota, pero como una declaración también, toda una forma de intenciones, que esta conocida anécdota también que ha contado y ha escrito muchas veces Foster cuando él fue a visitar a Buckminster Fuller. Buckminster Fuller lo que le preguntó cuando él le enseñó sus proyectos, pero ¿cuánto pesa su edificio, señor Foster? Muchos recordaréis esta anécdota que ha sido así muy publicada, ¿no? Y yo siempre digo que si Foster, en vez de a Buckminster Fuller, cosa muy improbable, me visitara a mí, yo realmente a Foster no le hubiera hecho la pregunta, ¿no? Si no le hubiera hecho la pregunta, yo le hubiera hecho, ¿qué ha hecho usted en vivienda colectiva, señor Foster? ¿No?
como centrando la importancia que realmente el tema de la vivienda colectiva tiene como tal tema de arquitectura con mayúsculas. El segundo, sin duda, sería la plaza. La plaza como metáfora casi del espacio público, de todo lo que tiene que ver con todos, ¿no? De la ciudad, por tanto. Y el tercero, sin ninguna duda, de las tres grandes categorías programáticas de la arquitectura, sería la escuela. El lugar donde se produce, si es que somos capaces, todos como sociedad, la génesis de lo que será el conocimiento real, ¿no? Que es al final la formación y la fecundación de un pensamiento crítico, de una capacidad, de una inteligencia colectiva, pero también propia, íntima también, capaz de generar el conocimiento a través de la búsqueda y de la revisión crítica de cuanto acontece. Yo no tengo una gran experiencia, por no decir casi nada, en lo que son los espacios que podíamos llamar del conocimiento en cuanto a lo que podrían ser museos, bibliotecas, etc. He intentado hacerlo, he hecho algún curso, pero finalmente no ha sido así. He hecho alguna cosilla pequeña, pero que no tiene gran relevancia para hablar de una experiencia personal a la hora de trabajar sobre esos proyectos. Aunque la experiencia de los proyectos, como se ha visto muy bien aquí, la cogemos a través de los proyectos que hacemos también, no necesariamente solo de las obras que construimos. Pero sí que tengo una experiencia ya dilatada en el tiempo de trabajar en espacios para el conocimiento en su esencia mayor, en su momento más de génesis, como decía, que es en espacios de escuelas, en espacios de escuela, en espacios docentes, digamos, para el aprendizaje, de eso sí, ya de todos los tipos y en todos los recorridos de edades posibles. Y me gusta empezar con esta imagen, y empezaba aquel día con aquella imagen. Vuelvo a la idea del congreso aquel en el que estuve invitado hace unos años, porque cuando entré eché de menos algo que me parecía que era muy importante. Y eso que eché de menos fue, en aquella escenografía que habíamos montado ahí, es una referencia al profesor. Sabemos desde los griegos que en definitiva una escuela no es más que alguien que tiene capacidad, es decir, sabe y tiene capacidad de enseñar y quiere hacerlo, y alguien que tiene un déficit y tiene un interés por aprender y puede hacerlo. Y la conversación que se puede crear entre ellos bajo una suave, confortable sombra de un árbol es a lo que se referían realmente los griegos cuando hablaban de la escuela, es decir, desde los orígenes del pensamiento primero, occidental al menos, está esa idea de que al final la escuela no es sino un lugar de aprendizaje donde alguien que sabe y quiere enseñar se encuentra en conversación con alguien que sabe menos y quiere aprender. Es decir, dos voluntades unidas por una inteligente conversación, digamos, inteligente y generosa conversación. Por eso mi reivindicación aquel día, donde iba a haber muchos arquitectos y donde presumía que iba a haber, aunque había otras salas y otros lugares en ese Palacio de Nuestro, donde estaban hablando de logopedas, pedagogos, todo tipo de gente asociada a lo que era la enseñanza y la docencia, pero en el contexto en el que yo iba como arquitecto, estaba seguro que iba a haber mucha arquitectura y poca reivindicación de otros valores de lo que es realmente la transmisión del conocimiento. Y enseñaba esta imagen que ya no está, porque me gustaba decir que allá arriba, en esa escuela que todos conocemos de Arne Jacobsen, fantástica, desde los años 60, ya eran así las escuelas en Dinamarca, un espacio increíblemente hermoso, armonioso, bien pensado, matizado, etcétera, donde esos chiquillos que pertenecen, para su fortuna, a una sociedad que ya entonces tenía esos estándares de posibilidades de equipamientos y de atención y de servicios. Me pasa como a Joao, creo que las imágenes están en este caso muy estrechas. Sí, están muy estrechas, lo cual más tarde será más problemático. Pero bueno, si no se puede eso modificar, no lo sé, pues así está. Y abajo tenemos una escuela pobre que podría ser quizá en cualquier aldea de Colombia o algún lugar así quizá, donde los medios arquitectónicos, no los medios, sino el hábitat arquitectónico, digamos, que recrean o que representan cada una de las imágenes son absolutamente y radicalmente diferentes, ¿no? El refinamiento tecnológico, constructivo, el orden, la pulcritud, la excelencia del diseño del mobiliario, etcétera, que se ve arriba, el ambiente de confort que garantizan esos patios, etcétera, es muy diferente a la sobriedad constructiva, lo cual también es un atractivo y un valor, pero bueno, la pobreza básica que representa la imagen de abajo, cuyas ventanas además probablemente eran un barrio tumultuoso, lleno de ruidos, lleno de gritos, etc.
Pero yo decía que lo más importante, lo esencial, era lo que no había en la foto, pero era sin embargo lo que en la foto tenía más interés, que era hacia dónde esos niños, tanto los de arriba como los de abajo, miraban. Ellos están en un hábitat muy diferente, pero ambos miran hacia alguien que es el que realmente va a ser fundamental en las potencialidades, en las capacidades de transmitir ese conocimiento o ese anhelo de conocimiento, esa experiencia de la docencia, de la transmisión, en definitiva, del aprendizaje. Ese elogio que yo pretendía hacer del profesor, estas dos imágenes parece que me ayudaban a hacerlo. Y mi insistencia, que todavía hoy en día permanece, obviamente, en que siempre será mejor elegir una escuela donde la arquitectura sea más torpe o más patosa, pero tengamos la garantía de unos buenos docentes que lo contrario, ¿no? Dejarnos guiar por los medios, que tanto ahora nos entusiasman por la parafernalia o los equipamientos o la celsitud arquitectónica, cuando a lo mejor la pobreza intelectual que abunda entre quienes al final tienen que entrar en esa conversación y alimentar esa conversación pueda también existir, ¿no? Es decir, saber decidir en ese sentido. Y para eso llevaba yo ese día precisamente esta foto de un colegio cualquiera donde se verán todos un poco más gordos, no, o más flacos, ¿no? Porque está estrechado, más flacos de lo que en realidad eran, especialmente don Pedro y el profesor, pero donde hay, que es una foto a mi juicio hermosa, ¿no? Que retrata un poco ese ambiente que ellos precisamente habían representado en aquella entrada, en aquella escenografía que habían montado y en la que había referencias a todo menos al profesor. No había ninguna referencia explícita a lo que era el profesor. Traía esta imagen como para una reivindicación directa ya de esa persona que además está posicionada a un lado, que no está centrada en la foto, que no coge un lugar protagonista en ningún momento, que no es el capitán del equipo, pero del que realmente pende las posibilidades de desarrollo de ese pensamiento crítico, de ese pensamiento bien orientado de estas personas que lo serán en breve. Alguien de los que coincidió en el congreso conmigo, después de escuchar mi ponencia, me regaló esta imagen que él llevaba. Perdón, es que está un poco flojo esto. Es que no se puede atornillar, ¿no? Sí, no pasa nada, es que yo le he dado un poquito. Alguien que estaba en aquel congreso y que había visto la imagen mía de abajo, me regaló después esta, en la que se ve una foto en el claustro de un instituto de Úbeda, el plantel de profesores, y ahí en el centro, un poco más destacado en color, Antonio Machado, que era profesor en ese momento de ese lugar. Tampoco tendríamos por qué creer en un principio que Antonio Machado, pese a ser el excelso poeta que era, tuviera por qué necesariamente que ser un gran profesor, porque en definitiva todos sabemos también, somos arquitectos y profesores de arquitectos, pero no hay una linealidad absoluta, ¿no? No es unívoco y directo la relación entre ser un buen profesional, o un buen escritor, o un buen, lo que sea, abogado, un buen médico, y ser un buen profesor o un buen docente en las materias que tienen que ver con esa profesión, porque para la docencia se requiere de esa conversación que decíamos que ya depende también de otras cualidades personales. La generosidad, sin duda, a la hora de ofrecer, a la hora de dar, lo que uno sabe, y de entablar esa conversación. Porque sin conversación, como hemos acordado muchas veces los docentes, ¿no? Sin conversación no hay progreso, digamos, ¿no? Sin conversación no hay posibilidad de evolución. Pero claro, luego ocurre que uno va allí, cuenta todo eso, se pone, digamos, de abogado del diablo, no habléis tanto de arquitectura, no expliquéis cuán buenas son vuestras escuelas por la cantidad de medios técnicos que tenéis o los hábitats que tenéis, sino empeñaros fuertemente en buscar buena calidad en los profesores y en los docentes, que eso es lo que construirá una escuela de verdad, una escuela griega, una escuela con un árbol y 2 personas, nada más, sin medios, con 6 medios mejor, obviamente, pero insistir allí. Pero luego uno se va a casa, coge entre los libros que tiene, un libro de ensayos de Bertrand Russell, alguien al que siempre es gozoso leer y siempre es inteligente en sus comentarios y siempre es lúcido y un gran liberal de su época y una persona en muchos sentidos avanzada a su tiempo también y con un criterio muy lúcido para hacer juicios sobre las cosas y para opinar sobre ellas. Y entonces resulta que en un ensayo que hay en ese libro, un libro de ensayos de él, uno de ellos lo dedica a la enseñanza, a la idea de la enseñanza, de la docencia, del aprendizaje, llámale así. Y entonces uno, que soy yo, empieza a leerlo y con el respeto, obviamente, que se lee a Russell siempre, y empieza a ver que analiza todas las cuestiones que tienen que ver con la educación y habla del profesor, obviamente, de su labor, de su función, cuáles serían sus mejores cualidades, sus atributos, dónde estarían las claves para ser un buen profesor, etc. Con esa prosa tan
espléndida que él tiene. Habla del alumno, cuál sería su condición, la mejor, la actitud, su relación. Habla del papel de las familias en la educación. Habla del papel, digamos, de la comunidad docente, la comunidad del centro, etc. Y cuando uno va pasando páginas, esperando que llegue el momento en que hable también del centro educativo y de la importancia que la arquitectura puede tener también, el lugar, el ambiente, el hábitat, para que una formación, una experiencia de iniciación al conocimiento o de consolidación en él, en realidad en el conocimiento siempre estamos iniciándonos, pueda, digamos, darse de una forma adecuada, termina el artículo, el ensayo, perdón. Es decir, Bertrand Russell, alguien como Bertrand Russell, cuando analiza en este ensayo todas aquellas cuestiones que tienen que ver sobre una docencia de calidad, sobre un aprendizaje adecuado, sobre cómo hacerlo, cómo gestionarlo, se olvida completamente. Y entonces revive en mí el arquitecto que soy y allí solo en casa, leyendo aquel artículo, tomo la actitud casi cambiada, ¿no?, que había tomado en otro momento. En cada contexto tiene uno que estar en una posición para que al final la conversación se produzca, en definitiva, ¿no?, como hablábamos. Y piensa uno en qué diferente podría haber sido estudiar en un colegio de estos, por ejemplo, uno cualquiera de todos estos que hay aquí en los años 50, magníficos, que hay tantos en España, a diferencia del que estudió uno, a lo mejor, ¿no?, lleno que no es como estudiar en una universidad estas que tenéis aquí, que tienen 700 años o 500 años, ¿no?, sino hablamos de estos colegios, pues, digamos, del régimen, hechos pesados, con ventana pequeña, con un pasillo eterno, con no sé qué, cuando a la vez en España se están haciendo arquitecturas como esta. Y uno tiene que tener la convicción, que ya la tenía, obviamente, pero en ese momento la rebeldía, digamos, ante alguien como Russell, que escribe así, en ese momento y olvida algo así, supongo, espero, quiero pensar que en algún otro momento habrá escrito sobre eso y sobre el valor que tiene el ambiente, el hábitat que un arquitecto es capaz de crear para llevar para adelante cualquier actividad. Bueno, y piensa uno en estos edificios, hay edificios variados, algunos son de mi tierra, algunos incluso de mi padre, y de otros arquitectos muy conocidos, algunos, otros menos, pero que todos demuestran lo importante que puede ser la actividad, la actuación del arquitecto para generar, para empujar un hábitat que permita en realidad aquello que hemos acordado en un principio que estaría en la base de cualquier buena iniciación al conocimiento, ¿no?, que es la conversación, en definitiva. Que se pueda producir una conversación que no ha de ser solo docente, enseñante-enseñado o docente-alumno, sino que ha de ser también, obviamente, entre los propios alumnos, entre las propias personas dedicadas que están allí, digamos, para ser receptores, en principio. Este es el primer colegio y, bueno, yo he recorrido, como os he dicho, he tenido diferentes experiencias de construcción de edificios dedicados a la docencia, y voy a pasar rapidísimo porque los tiempos apremian. Tranquilo. No, si te que esperen, tú no te preocupes, tú bueno. No sé, pedía que voy a pasar rapidísimo, luego no lo hago. Tres experiencias de carácter muy diferente en las que de algún modo, como siempre, hay un intento desde el arquitecto y desde la arquitectura de alguna forma de abrir unas puertas a una serie de posibilidades que se puedan dar en aquel lugar, que luego obviamente el azar y las demás cosas que tienen que ver con la vida, el encuentro, las personas que se crucen, los momentos que aparezcan de vida allí darán más espacio o menos, pero siempre una intención, como una convicción, como que desde la arquitectura también podemos obviamente contribuir a que los espacios tengan que ver en esa posibilidad de que el conocimiento encuentre un espacio para desarrollarse. Este es el primer colegio, una de las primeras obras que yo hice. Es un colegio que no tiene más trascendencia, y abajo se ve una imagen, un sitio muy sencillo que quiere meterse en el barrio de una forma tranquila. Todas esas casas que hay enfrente no existían, cuando yo lo construí era todo un descampado. Esta foto es muy posterior a cuando yo lo hice. Y solo hay una cuestión que quería comentar de aquí. Es mi primer ejercicio docente, digamos, el primer ejercicio dedicado a temas que tienen que ver con la enseñanza, con la escuela, vaya. Con eso que hemos llamado, o eso que yo he denominado, el más alto de los posibles edificios dedicados al conocimiento, que sería la escuela, ¿no?, el lugar para el aprendizaje en común. Y una anécdota solamente contaría de aquí, ¿no?, que es que la normativa de colegios de la Generalitat Valenciana obliga en los edificios para niños pequeños, esto era un edificio de 0 a 12 años, obliga a que las ventanas no lleguen nunca hasta el suelo y tengan un zócalo de 1 metro, 1,20 m de altura, 1,10 m, para evitar no sé qué, en realidad, que los niños se estampen contra los vidrios, que los rompan, no sé.
todos estos miedos, estas cosas que hay, ¿no? Es toda esta serie de normas que podríamos hablar mucho de ellas, no lo vamos a hacer, pero que todos podemos imaginarlas, que van haciendo, que van convirtiendo cada vez más los centros docentes, los centros escolares, en lugares carcelarios, en lugares como irrompibles, inexpugnables, donde los límites de los movimientos se limitan, se reducen prácticamente al 100%, lo que son límites, por tanto las libertades de movimientos de actuación salen muy poco liberadas de eso una vez hasta que no llegas, digamos, al patio donde puedes correr, pasillos muy lineales, ejes muy directos, escaleras ubicadas siempre de tal forma, cerradas, todas estas cosas contra las que los arquitectos intentamos luchar en el recuerdo de otros colegios que no han sido así, de otros edificios que no han sido así y que se han comportado bien, ¿no? Yo siempre he tenido esa confianza como persona, ¿verdad? Y como arquitecto, que es, en mi caso es la misma cosa, ¿no? De que al final lo que tú ofreces, en definitiva, lleva ya implícito el 90% de la respuesta que vas a obtener, ¿no? Por lo tanto, un edificio puede ser dulce, puede ser amable, puede ser tierno, puede ser educado, puede ser correcto, puede ser refinado, y todo eso, de alguna forma, le está invitando al usuario a que lo sea también. Bueno, yo, tras muchas peleas que no vienen al cuento, conseguí que me dejaran hacer algunos ventanales hasta el suelo, un pequeño logro de un arquitecto de 27 años, de su primera obra prácticamente, a condición de que pusiera unos barrotes, o gordos de carpintería, ¿no? Unos travesaños de carpintería a esas alturas en las que ellos decían que no se podía, que digamos, de las que no debería haber bajado los vidriados hacia abajo. Por tanto, todos los espacios de las aulas se podía salir desde ellos, en gran parte de ellos, hacia esas zonas con vidrios hacia abajo. Pero luego, durante la obra, quise darle otra vuelta de tuerca, ¿no? Y se me ocurrió que esos barrotes, esas barreras, digamos, físicas, tan directas como que se visualizaran de una forma muy obvia para que no existieran esos riesgos, esos miedos que ellos tenían, podían ser cambiados por, a lo mejor, por algunas otras cosas que, siendo igualmente visibles, pudieran invitar a los alumnos a otras cosas, ¿no? Entonces, con un amigo mío, catedrático de literatura, estuvimos estudiando el Principito de arriba abajo, haciendo una selección de textos del Principito, y todo el colegio tiene a esa altura que pedían. Para esto, por supuesto, ya no pedí permiso ni nada, porque hay un dicho por ahí, supongo que por ahí también, porque es muy español, ¿no? El que le pregunta se queda en el cuartel. Entonces, lo mejor es no preguntar y hacer lo que parezca. Esto se hizo así, se han comportado muy bien, y desde entonces los niños se van encontrando con los vídeos por los que no deben pasar, con algo que el vídeo les cuenta y que les dice, con pues, que esas cuestiones enigmáticas, inteligentes y finas, ¿no? Que tienen tantos textos del Principito. En función de la anchura de los vídeos, seleccionamos los textos también para que cogieran siempre una banda mínima de los dos barrotes que no habían pedido y que no hubiera un problema luego de no sé qué. En el campus de la Universidad de Alicante, yo había hecho ya un primer edificio, que es este que está aquí, que ahora veremos, cuando me encargaron hacer este otro que está aquí. En este primer edificio que yo había hecho, que es este, lo había construido también sin que el campus estuviera todavía resuelto. Es un edificio para posgrado, para actividades, por tanto, de docencia, de aprendizaje, pero también de autoaprendizaje, es decir, aulas donde la gente no necesariamente está atendiendo a un profesor, sino estudiando, pequeñas bibliotecas, lugares de encuentro, porque está dedicado a intervenciones de posgrado. El edificio es mucho más apaisado de lo que se ve ahí. Es como lo veo en la pantalla, es casi el doble, por lo menos, desde aquí. Bueno, el edificio se conformaba como una figura en U, como se ve ahí, tenía para perder altura y presencia y no ser un edificio que lanzara tantas sombras sobre el campus, etc. Lo empotraba una planta en el suelo, había un gran patio central, que es ese patio que hay ahí, que es este patio que hay aquí, que lo que permitía era resolver un programa que requería de muchos metros, con 3 plantas, de las cuales en realidad hacia afuera solamente se ofrecían 2. Esa condición asimétrica que tienen los brazos, además, permitía crear un espacio propio exterior, un lugar de encuentro, como era ese patio, un puente que cruzaba ese patio desde aquí hasta aquí, como se ve en el dibujo, para poder permitir hasta los 6 diferentes. A ser un edificio de posgrados no tenía los horarios equivalentes siempre, ni todo él debería estar abierto siempre. Rotaba casi 20 horas al día y tenía que estar cerrado a veces en unas partes, otras no. Por tanto, se requerían hasta 6 accesos diferentes, y esta solución en planta permitió tener la posibilidad de tener un acceso, digamos, por aquí, a derecha, de izquierda, en esta planta, 1, 2, de frente por el patio 3, pero luego bajando por la escalera del patio por aquí, repetíamos, 1 aquí, 2 detrás nuestro y otro enfrente, debajo del patio. Teníamos las 6 posibilidades de entrar y el programa se organizaba de ese modo. El edificio estiraba un brazo para acoger más a la gente que venía de fuera y se centraba mucho en desarrollar un espacio de calidad aquí donde se pudiera dar toda esa vida de encuentro, de comunicación en el exterior de los alumnos
Por supuesto, también en el interior tiene espacios del mismo tipo, pero paso de él ahora porque no es el edificio que yo quería contar, ¿no? Bueno, me viene a la cabeza ahora contar esto, que yo recuerdo un profesor nos decía siempre en la escuela: un edificio puede tener muchas puertas, pero una sola entrada. Me decía, yo no sé si es verdad o no, pero a mí aquello se me quedó ahí, la verdad, y cuando hice este proyecto sí que me pareció un valor, ¿no? Que pese a tener 6 entradas, es como aquello de que en un buen edificio uno debería poderse orientar sin necesidad de señalética, ¿no? La señalética debería estar como de más. Un edificio que tiene la escalera bien puesta, que tiene los accesos bien organizados, que tiene las jerarquías de paso bien establecidas, parece que nos debería prácticamente dejarnos mover en un programa, digamos, público, ¿no? Si estamos en un edificio de 1000 despachos, como este que ha enseñado Joao, y hay que ir al despacho de 122, obviamente la señalética es necesaria, pero una señalética mínima. Yo había hecho este edificio, y en este edificio estaba instalado el rector provisionalmente, mientras Álvaro Siza, que le habían dado el mismo plazo que a mí para terminar el edificio, pero tardó 3 años más, pues lo que hizo el rectorado de aquí, mientras le terminaban el rectorado, el rectorado, que es este, y el edificio que acabáis de ver, que es este de aquí, son los 2 primeros que se hicieron de toda esta parte del campus, que era entonces un terral absoluto, ¿no? Como el de Álvaro Siza se demoró, el rector se instaló aquí. Pasó el tiempo y él, por tanto, no solamente había sido la persona que me había encargado este edificio, sino también la persona que lo había utilizado como usuario y lo había estado viviendo durante un tiempo muy largo, más de un año. Después se siguió consolidando el campo con todos estos edificios de aquí. Apareció la necesidad de aumentarlo hacia estos terrenos de aquí al lado, pero no se resultó inviable porque por problemas que no vienen al caso ahora se demoró, se paralizó la recalificación de estos terrenos y el campus se vio colapsado y sin posibilidad de aumentar matrículas, que en definitiva es de lo que vive un campus y de lo que vive una universidad. Más allá de otras cuestiones, el tanto por alumno inscrito, ¿no? de presupuesto al que le corresponde es muy importante, además de dar ese servicio. El campus tenía, por tanto, estaba ya a reventar y terminado, y aquí en este lugar, en una reunión un día en el claustro de profesores, pues se plantearon qué opciones había, qué posibilidades había de encontrar algún hueco donde construir un aulario mínimamente para tener 1.000, 1.200, 1.400 plazas más de alumnos que ahora mismo no tenían, que necesitaban para las matriculaciones del año siguiente de forma inminente y que no tenían posibilidades de dar. Bien, en esas condiciones, aquí, que era el solar más marginal del campus, porque estaba fuera de la ronda de circulación que veis que pasa por aquí, donde están solamente playas de aparcamientos, esto ya no es del campus, aquí iban a construir, ya se sabía, y ya existe hoy en día, un gran mall, un gran centro comercial de estos que tienen música en los aparcamientos todo el tiempo, y en fin, muy molestos, ¿no? Por aquí pasa la autovía de circunvalación de Alicante, en Murcia izquierda, Barcelona a la derecha, Valencia a la derecha, por tanto mucho tráfico, y como veis, fuera de la ronda de circulación, que deja todo el campus de Alicante peatonal, y muy arbolado y muy verde, sobre todo para la tierra que somos, que no tenemos apenas, este es nuestro terreno natural, este de aquí, pero aquí tenemos hay agua, hay un acuífero, en fin, unas zonas ajardinadas, llamables, muchos espacios donde los alumnos pueden tumbarse, salir fuera, mucho silencio, la tranquilidad de no tener vehículos, y fuera de ese anillo solo están las pistas deportivas, los edificios de investigación, un parque, los aparcamientos, las enormes playas de aparcamiento y el museo. Y por esa razón aquí, que era el peor solar, porque además era un barranco relleno con lo que se había extraído de las excavaciones de aquí, porque estaba fuera de la ronda, al lado del mall y todas las cosas que ya he comentado, se estaban construyendo unas naves industriales, 5 pequeñas naves de estas de 10 metros de anchas por 30 metros de 40 de longitud, que tienen X pórticos a 5 metros, ¿no? 10 pórticos a 5 metros, y que tienen arriba una cobertura de chapa y en los laterales igual, separadas 5 metros unas de otras, donde se iban a guardar pues, todo el almacenaje de todo lo que un campus necesita, desde los tractorcillos con los que arreglan el jardín, los restos de materiales, los pupitres rotos, el taller, bueno, todo lo que es el almacenaje de un lugar, los abonos de jardinería, etc. Alguien en aquella reunión dijo, bueno, lo único que se me ocurre es allí, las naves ya las hemos empezado, la cimentación ya está empezada, los pórticos se van a empezar a fabricar, pero si queda un sitio en el campus, solo es ese, que todavía se podría detener esa construcción y construir ahí un aulario. Y en esas condiciones de prisa y de emergencia fue cuando el rector me llamó y me convocó para que yo le planteara como arquitecto, digamos, en el que ya tenía relativa confianza, porque había trabajado antes, y porque, insisto, por la cuestión de la llamada para el encargo, ¿no? Que tiene que ver con la confianza que muchas veces necesitamos, y hablábamos de eso en la comunidad de los arquitectos, para que alguien abandone su suerte, digamos, en nuestras manos. Me llamó para plantearme si yo entendía que había una posibilidad de construir ahí un edificio que fuera, de algún modo, un hábitat
habitable, valga la redundancia, un hábitat confortable, como era el resto del campus para los alumnos. Yo, como todo arquitecto que se precie, cuando le dicen si puede construir algo en algún sitio, por insólito que sea, tiene que decir que sí, no va a decir que no. Pero entre otras cosas porque sería como darte por derrotado o reconocer que el arquitecto tiene unos límites en función de unas situaciones, cuando el arquitecto, como diría Félix de Azúa en aquella columna histórica y tan bonita, ¿no? Hasta en una guerra alguien tiene que preocuparse, decía Félix de Azúa, de que las tiendas de campaña estén bien orientadas y las cuerdas bien tensas. 2 puntos, un arquitecto, decía él, ¿no? Por tanto, yo le dije que sí, que me dejara pensarlo. Las condiciones eran muy difíciles, no había dinero, el dinero que había era prácticamente de construir unas naves industriales baratas y un poco más que podían conseguir de algún lado, pero un poco más, se le dice más barato que se ha construido nunca en un campus universitario. Había que dotarlo de un confort de verde y de jardinería que los demás edificios tenían alrededor de ellos y que él no podía tener alrededor porque estaba rodeado de vehículos, etc. De un silencio que los demás les garantizaba la peatonalización del centro y que aquí no existía. Y además, en la medida de lo posible, como se había gastado un dinero ya en la cimentación, porque si yo veía la posibilidad de aprovecharlo, pues sería mejor. Todo eso finalmente se tornó, como diría mi abuela, en virtud, ¿no? O eso creo. Al final, la clave, como decía mi abuela y las abuelas de todos, creo, es hacer de la necesidad virtud, ¿no? Es decir, al final, aquellas cosas que aparecen como problemas, esas piedras que interrumpen el agua del río, usarlas tú precisamente para cruzar el río, ¿no? A todas esas condiciones se sumaba una que tenía un límite mucho mayor, más duro, que era que el proyecto tendría que ser un proyecto pensado para poder ser entregado como proyecto de ejecución, ejecutivo, para contratar en 6 semanas y poder ser ejecutado en 6 meses. Yo le dije que me dejara pensarlo y que yo iba a pensar cómo resolverlo, pero que lo resolveríamos. Y a la semana aparecí con esta maqueta y con otra que veréis ahora, donde le proponía construir unos pabellones apoyándonos en la cimentación que ya existía, que además era pilotada, porque como os he dicho era un barranco relleno, por tanto eran pilotes, que encima es una cimentación costosa, de muy poca capacidad de carga, porque era para aguantar unas techumbres ligeras, por tanto yo también tenía que no podíamos castigarlo mucho, eso nos llevaba directamente a la construcción en una sola planta, pero construir una sola planta es bueno porque acabas antes que si tienes que construir 2, por tanto los tiempos también jugaban a favor, esa solución también jugaba a favor de los tiempos, no tenía que pensar en el ritmo de la estructura, ya estaba, 5 días, porque estaba allí y queríamos aprovecharlo, y al final pensaba que lo mejor que tenía el solar, que era una orientación estricta norte-sur, que es muy buena, como todos sabemos, para la orientación de aulas, en este sentido podía permitir construir unos pabellones de hormigón directo sobre aquellos apoyos con un desarrollo de 7 pabellones, de los cuales 2 serían diferentes porque tendrían unas aulas menores que necesitaban una pequeña cafetería y una zona de administración, y el segundo tendría también las aulas y un patio para tener un espacio exterior no directamente vinculado al paso de vehículos, que es continuo, son 15.000 estudiantes y 6 o 7.000 entre docentes o no sé cuántos, 5.000, como los cruceros, esto que contaba yo, ¿no? Por tanto, el tráfico ahí es muy continuo por la ronda de la universidad, por tanto podemos proteger de aquello. Y luego ya un pabellón 3, digamos, que se repetía hasta 5 veces, donde simplemente teníamos una aula grande y otra aula casi grande, 110, 120, creo que eran, o 120, 130 alumnos, que nos llevaba a los 1.400 alumnos de una forma rápida. El proyecto tenía que construirse de una forma absolutamente sistemática, tenía que pensarse para ser construido de una forma sistemática, pero sobre todo, antes que eso, tenía que pensarse para ser proyectado de una forma sistemática, porque en 6 semanas teníamos que tener un ejecutivo. Mi intención siempre fue generar un espacio que, pese a todas esas dificultades, creara un hábitat de relación que permitiera multiplicidad de lugares, de espacios físicos, de oportunidades para el azar, para el encuentro entre la gente, 1000 rincones donde poderse encontrar, donde poder estar, y que se pudiera propiciar realmente esa realidad de la vida universitaria, que es la gente en grupos, la gente charlando, la gente encontrándose, enamorándose, conociéndose, debatiendo, discutiendo, y que si de algún lado tiene que aparecer ese camino, digamos, hacia el conocimiento crítico al que yo me refería al principio, será de ahí, más que de las propias aulas, aunque de las aulas, obviamente, también, o allí se ponen las bases al menos. Estos son ya la foto a la derecha es ya posterior a cuando se hizo, plantamos un montón de árboles entre los pabellones, en la otra maqueta también se lo explicaba, plantaremos en la maqueta esta, ¿no? Todas estas agujas eran árboles, plantaremos entre ellos unos árboles, los haremos completamente acristalados en este sentido, siempre, y completamente cerrados en este, de modo que la ronda y la ronda de aparcamientos de los dos lados no nos afecte, la del mall y la de la universidad,
el talud que protege de la autovía nos seguirá protegiendo, aquí haremos otra arboleda nosotros, tendremos transparencia y continuidad y estaremos en un lugar que no será un claustro, como estos que tenéis tan hermosos aquí, ni un recinto cerrado donde esta gente viva al margen del resto del campus, sino que mantendrán unas relaciones visuales muy intensas con él, pero estarán suficientemente protegidos y tendrán un hábitat propio donde se podrá producir toda esa circunstancia azarosa a la que yo aludía. Bueno, esto fue 10 días después, o 7, 8 días después, la semana siguiente, el proyecto gustó al rector, confió también en mí, se aprobó y lo ejecutamos y la actualidad está ahí, esta foto es antigua, ahora todo este emplazamiento, quiero decir, es casi recién hecho el edificio, los arbolillos que veis que salen están todavía muy jóvenes, puede que tuviera un par de años el edificio, estos arbolitos que hay aquí son una masa enorme ahora que cubre todos los aparcamientos de melias, por tanto está mucho más tapado allí, y esta es la única sección que tenía el proyecto y un único plano de estructura. Es decir, construimos 4.500 metros cuadrados con un solo plano de estructura y una única sección constructiva que es esta. Porque los pabellones, este sería, digamos, la sección del pabellón tipo, del 3, que se repite 5 veces, y la diferencia con el primero y el segundo sería solo que esta losa de abajo también vuela los 2,5 metros que vuela esta para parar el sol, la de arriba vuela siempre, la de abajo solo vuelan los 2 primeros pabellones que necesitan ir a las aulas pequeñas que habéis visto y por tanto necesitan circulación lateral, y luego el mismo en la planta de construcción de estructura sí que se ve que el pabellón 2 pierde parte del techo para generar un patio interior, y con eso estaba resuelto toda la necesidad, digamos, de definición constructiva del proyecto. El resto fue entender que los muros del borde deberían ir a volar más allá todavía de entre los 5 metros que había entre pabellón y pabellón, las losas volaban 2,5, el muro volaba otro metro más, con lo cual, y por el otro lado volaban 50 centímetros, con lo cual dejábamos al final reducida la apertura entre un pabellón y otro a 1 metro, entre un patio y otro a 1 metro, que genera una sensación de puerta entornada, que crea una gran relación visual, como una puerta entornada lo hace, con el exterior y también cuando pasas por fuera con el interior, pero sin embargo protege suficientemente del ruido, etc. Como entornamos la puerta de nuestros niños o nuestros nietos cuando tienen que dormir, pero duermen más tranquilos con la puerta entornada porque mantienen esa relación intensa con el exterior. Por tanto, el edificio no quedaba allá descolgado de lo que era el resto del campo. El resto no tuvo que ver nada más que con asumir que toda la conflictividad de una edificación viene prácticamente en la resolución de capialzados y de entregas. No hay más que ver la cantidad de estilos arquitectónicos y artísticos que se han generado a partir de la resolución diferenciada de entregas y encuentros y capialzados, y nosotros eludir todo aquello. Es decir, trabajar con la desinhibición suficiente y con la confianza técnica suficiente como para pensar que llevando todas las cosas de suelo a techo, si cada una encontraba su lugar, podríamos tener la seguridad de cómo eran, de qué medida tenían. Bien. Tú tranquilo, sí. 9:10. Con eso podríamos, ¿continúo? Con eso podríamos definir todo el proyecto de una forma muy directa y además podríamos fabricar en fábrica ya, digamos, todos los materiales con una medida muy exacta y iríamos trayéndolos ahora mientras avanzaba la obra. No necesitábamos esperar que estuvieran unas partes hechas para poder construir las otras. Aquí se ve, ¿no? Los cielos rasos no tienen cierre, no llegan hasta los vidrios tampoco llegan hasta la estructura que ocupa otro lugar, y las palas estas verticales que giran y cierran, que oscurecen, privatizan y quitan el sol de las aulas, también cogen su lugar en ese cerramiento que se ha desgajado. Por tanto, no existe el capialzado, no existe el antepecho, y todos los materiales se pueden fabricar y construir aparte en la industria mientras lo vamos haciendo. De ese modo pudimos tener el proyecto en 6 semanas y la producción de la edificación en sí en 6 meses. Aquí se ven algunas imágenes del interior donde se aprecia todo eso, si miramos un poco más detalladamente, pues deprisa, y bueno, aquí veis unas imágenes de esos espacios que va generando. Los pabellones se pasan unos a otros a través de unos puentes metálicos muy ligeros, de un tramo muy barato y muy sencillo, con lo cual la sensación también de que los edificios flotan sobre la tierra, como se veía en la sección, y el jardín pasa por debajo, se potencia, y esa idea de espacio grande se multiplica. Los muchos vidrios en este sentido, y aquí se ven los arbolitos muy pequeños todavía, ahora veréis fotos más actuales que están más grandes. Los muchos árboles que aparecían también reflejados en esos vidrios multiplicaban su presencia por 1000, con lo cual la sensación de más arboleda de la que realmente hay, en si la valoramos sobre un número, de más espacio del que realmente hay, y de una cantidad de posibilidades de utilización siempre en espacios semiabiertos, semicerrados, semiocultos, etc. Con apenas el estadio de carpintería tenía solo 2 tipos de puerta.
Aquí vemos otra imagen de la utilización. Este es el pabellón 2, con su techo despegado, con sus patios de madera, con la gente por ahí, los árboles ya algo más grandes, ya en el invierno que han tirado la hoja. Javier, Dime. al cuarto le he prometido que... Bueno, pues este patio... Tenemos 20 minutos. Aquí veis otra imagen del patio. Un poco esta foto me gusta porque uno es el banco, otra es el pie de la carpintería, que realmente la carpintería solamente son los angulares que atrapan los vidrios. De esta forma pudimos construir muy barato, comprando muchos metros, muchos kilómetros de este angular, simplemente, y unos vidrios sencillos, porque empotraban mucho, pudimos ir resolviendo un poco con la misma lógica que está resuelto todo el edificio, como habéis visto donde están resueltos también todos los detalles constructivos que lo definen. Años después, bastantes años después, bueno, 10 años después, hicimos este proyecto para la Federación de Empresarios del Metal, un lugar también para la formación de personas que dedican su actividad industrial al metal, que son muchos, desde los electricistas hasta los metalisteros, los de los ascensores, los herreros, los cerrajeros, toda la gente que toca metal en sus oficios está aglutinada en esta agrupación empresarial, digamos. Ahí dan cursos de formación y de reciclaje para la gente de abajo, por tanto avanzar en el conocimiento de sus propias técnicas, de sus tecnologías nuevas, etc. Pero también asociado al propio edificio. Esto está en un polígono industrial muy malo, con unos edificios muy desastrosos. Asociado a él está también el edificio de representación, la representación, lo que es la sede de la institución, de la Federación de Empresarios. El proyecto tenía un desnivel el solar tenía un desnivel muy importante de aquí hasta aquí, de casi 5 metros, con lo cual aprovechamos que el solar tenía también aquí un pequeño lugar que había quedado una antigua calle que estaba vacío. Enseguida que vi el solar les dije que compraran este espacio, lo compraron, pudimos hacer un acceso por bajo a una cota, digamos, -5, y por la calle de aquí, por la calle principal del polígono, por aquí un acceso a la cota +5, para entendernos, es 5 y pico. Y de ese modo organizar abajo toda la entrada de alumnos y de material industrial. No olvidaros que son talleres realmente lo que tienen abajo, talleres de maderadas, donde hay soldadura, donde hay herramienta pesada, etc. Por abajo entrarían todos los alumnos, la gente que va a los talleres que están aquí a trabajar, y la parte de arriba se elevaría ya formando lo que sería la sede institucional. La clave, digamos, aquí, para mí, de este proyecto fue cuando yo les convencí de que un edificio donde la gente va a ir a aprender a trabajar sobre el metal tenía que ser capaz de poner en evidencia, me parecía a mí como arquitecto, que lo importante, lo que el edificio podía aportar, aparte de su eficacia funcional, que ya se da por descontado, lo que teníamos que ser capaces de aportar como arquitectos a ese proyecto, que tenía esa capacidad de aportar, es una demostración fehaciente de que el metal es un material que tiene una nobleza extraordinaria. Y como diría Mies o como diría cualquiera de los modernos, nada depende del material, todo depende de la forma en que lo utilices, ¿no? Estamos acostumbrados, y todos estos oficios están acostumbrados, mirad aquí, no hay ni un centímetro cuadrado de metal. Cuando vamos a un sitio que queremos refinado, que queremos elegante, que queremos suave, digamos, que queremos dulce, acogedor, añadir los adjetivos que queráis, siempre recurrimos a las maderas, a las moquetas, a los techos lisos, a lo que fuera, a las cortinas, si somos más tradicionales, son ambientes más domésticos, a lo que sea. Pero siempre, de alguna forma, nos despegamos del metal. Toda esta gente trabaja en general en oficios que son más bien subsidiarios. Ellos mismos tienen un poco ya como esa conciencia. Y yo les dije, ¿por qué tiene que ser así? Hagamos un edificio de metal. Hagamos un edificio que él solo sea la explicación de la alta cualidad que tiene el metal, pero el metal industrial. No el metal de marca carísima americana que te venden para hacer unas mesas refinadísimas que ha diseñado no sé qué arquitecto y que cuestan 4.000 euros, ¿no? El material más básico del metal de la industria, el mismo que usáis para construir las cosas que luego os van a pintar, os van a tapar, os van a dejar otras, usémoslo para construir el edificio entero. Y eso es lo que yo hice. Que el propio edificio, digamos, les acompañara, no solamente a la hora de evidenciar ante las visitas y ante los demás las posibilidades del metal en la arquitectura, no solo en la construcción o ingeniería que hay detrás de la arquitectura, y que además supusiera también un estímulo para ellos al entender que el metal, de algún modo, tenía esa nobleza, ¿no? Si lo sabíamos utilizar. El edificio lo hacemos con un agudo de hormigón que se empotra en el terreno. Todo el frente de la parte de abajo está desarrollado con unos detalles de altísima calidad técnica, siempre en acero galvanizado básico, chapas, plegadas, pletinas y poco más. Y toda la parte desde arriba, que cogemos de aquí hacia arriba, que es la parte de las aulas teóricas atrás y la parte institucional delante, con la sala de actos, etcétera, que se deposita sobre la cubierta de los otros, lo hacemos en aluminio. Pero también en sistemas de aluminio que no se llaman Hunter Douglas, que no se llaman Robertson, que no se llaman nada, sino que son pequeños tubos, chapas que cogemos nosotros, cortamos, ponemos, alisamos, buscamos buenas entregas, como cuando uno coge una cantera, corta la piedra natural y a partir de ahí, según como la corte, según como la trae, aparece el Renacimiento, aparece el románico, aparece
según qué cosa, ¿no? Sumado obviamente a otras cuestiones. Bueno, las naves son así, abajo no tienen más interés y menos ahora, con las prisas. Aquí están las aulas teóricas, aquí está la zona principal, que está aquí delante, y sobre esta está la zona de oficinas, que está aquí delante, que va a buscar las vistas al mar, que está en el fondo, y más aulas teóricas detrás. Una cafetería también aquí abajo, vuelvo a la de atrás, aquí abajo queda allí detrás. Ahí se ven las naves de abajo, los patios que meten la luz abajo, las paredes abajo, y las dos aulas que emergen, la sala de actos aquí, la administración ahí y aulas aquí. El edificio queda así, es más apaisado de lo que se ve ahí, como hemos dicho antes, bastante más apaisado de lo que se ve ahí. Como veis, está hecho todo con tubos y chapas industriales de aluminio, baratos. La ejecución no es tan barata, la puesta en obra, digamos, pero el material es barato, es un material que se utiliza para las cosas más básicas, y todo en él, todo lo que aparece son metales, tanto exterior como interior. Luego, lógicamente, hay también maderas, hay pladuras, por supuesto, pero el material está midiéndose con esos otros materiales que normalmente les otorgamos esa condición de confortabilidad que al metal no entregamos. Ahí lo veis, de día. O sea, estos son chapas de aluminio gruesas de 1 centímetro, lijadas por nosotros, anodizadas por nosotros, moduladas y atornilladas. Estos son tubos de aluminio 30-30 que los compras en cualquier gran almacén, puestos uno al lado del otro con un sistema particular que ahora no puedo enseñar. Estos son grecas de cubierta microperforada que dejan pasar la luz hacia la sala de actos. Sobre la cubierta primera de la primera nave, sobre la que se asoma este edificio, pusimos, como se ve aquí, un césped artificial, de forma que esa cubierta de la nave que está a continuación de las dos que emergen, dos y otras cuatro no emergen. Por la primera que hay en pie, le pusimos todo un césped artificial y se utiliza como terraza cuando hacen una presentación de un producto, cuando hacen cualquier cosa. Ahí se ve la textura, digamos, y la parte de atrás, hacia allá. Esta es la parte que desde aquí para abajo, esto es visto desde otra fábrica, ya es todo galvanizado con todo ese ya al contado, y arriba la parte de aluminio. El mar al fondo, buscando las vistas al mar, por eso ese alzado que habéis visto tan abierto, con el vuelo que corta el sol y deja mirar las vistas hacia el fondo. Desde la misma entrada, como veis, el felpudo de la entrada también son tubos galvanizados puestos unos al lado de otro, con un cierto paso que permite que no se enganchen los tacones, pero que el calzado quede suficientemente despejado. Aquí veis como todo es atornillado, creo que se llega a apreciar en la foto aquí. Y esto es, digamos, esto sería, digamos, el un poco más, ¿no?, que yo les planteé. Hagamos el suelo de la parte más noble del edificio de metal. Hagámoslo. Vayamos al taller de aquí al lado, compremos unas chapas galvanizadas de estas que cuestan 4 duros y que se usan para las puertas de los gallineros o de los corrales o de los garajes y que luego se pintan de verde o de rojo, y hagamos un suelo mejor que cualquier suelo de piedra o cualquier suelo de moqueta. Y así lo hicimos, ¿no? Con la confianza de ellos, así lo hicimos. Son piezas de 2x1, tal cual las ven. Estas piezas lagrimadas de galvanizado que son tan bonitas, enceradas simplemente, pegadas sobre un tablero de madera de 4 o 5 milímetros, sobre un terrazo muy bien pulido, con unas juntas abiertas a 2 milímetros muy bien selladas, y todo el suelo desde que entras, digamos, por debajo del voladizo que habéis visto, y ahora si miramos hacia atrás de nosotros, con el vestíbulo, esto que también se construye con metal, hasta la sala de actos que está ahí al fondo, bajas por ahí, la escena incluida, todo este suelo, todo es un suelo de baldosas de 2x1, de planchas galvanizadas, que es de una elegancia, me atrevo a decir, extraordinaria, impensable para un material como ese. Bueno, aquí hay más detalles que podría contar, pero que bueno, da igual. Hay también introducción de metal dentro, junto con las maderas. Materiales sencillos, como veis, el suelo son de terrazo, un poco de madera por aquí, lo demás son techos bastante convencionales, pero soluciones en metal todas de muy buena factura y muy bien hechas. Y voy a terminar rápidamente contando este proyecto, que también procede de una... Creo que sí, llegamos. Que tengo una... Lo siento, Javier. No hay problema. Es un proyecto muy querido para mí, es para los más pequeños de todos. El primer proyecto que he enseñado, donde escribía las palabras, los textos del Principito en aquellas paredes, también había niños de 1 a 3 y luego había de 3 a 6 y de 6 a 12. O a 10, ya no recuerdo. Primaria, digamos primaria. Y primer ciclo de primaria. Y infantil. Esto es una escoleta que llaman en las Islas Baleares, que es lo que aquí llamaríamos una escuela infantil ahora, y antes con un lenguaje ahora ya no políticamente correcto se diríamos una guardería, ¿no? Pero es una escuela infantil. Y esto es fruto de un concurso que se saca, y es fruto también de una decisión mía como contestataria, por decirlo de alguna forma, ¿no? De rebeldía civil.
desde la poca que podemos ejercer los arquitectos muchas veces, ¿no? Mi proyecto parte todo de una declaración de intenciones en su memoria en la que se formula una pregunta, que es ¿por qué el 99,9% de las guarderías para niños pequeños son de colores? Una pregunta que cabría hacerse, ¿no? ¿Por qué son todos de colores, ¿no? ¿Cuál es el ambiente? ¿Por qué trasladamos directamente el mundo del juguete? Yo tengo 2 nietos, uno de 2 años y otro de 1 año. El otro día uno de ellos se cortó el dedito y le tuvieron que dar un punto de sutura. Y cuando vino con la tirita que le habían puesto de allí, me veo una tirita llena de Peppa Pig y de todos los monigotes estos que venden ahora, doctor. Y le digo a mi hija, digo, ¿pero cómo le has compras esa tirita toda llena de monigotes tan kitsch al niño? Me dice, no, es que estas son las tiritas del niño. Y digo, ¿y las tiritas de niños qué se diferencian de las tiritas de mayores? Pues solo el que tienen a Peppa Pig, porque o a los muñequitos que sean, para los demás en definitiva son igual, ¿no? Le dije, pues ponle una tirita de mayores. En definitiva, ¿a dónde voy? En aquella memoria yo hacía toda una reivindicación de la calidad del hábitat arquitectónico como algo que puede, sin ninguna duda, formar no solo el gusto estético, sino algo más importante, yo me atrevería a decir que es el gusto moral también de las personas. Es decir, la calidad de la arquitectura tenemos que tener la convicción como arquitectos de que puede influir en la formación de las personas, como hemos empezado diciendo. No solo el profesor, no solo el maestro, no solo la conversación, sino también el hábitat que creemos, ¿no? ¿Y por qué todas las guarderías son de colores? ¿Por qué se confunde el mundo de los juguetes, los códigos que se utilizan en los juguetes para llevarlos a los pavimentos de las aulas, para llevarlos a las paredes de los baños, para llevarlos a los azulejos y tal? Y se genera todo este abigarramiento casi kitsch, que es una especie como de naif, que finalmente deviene banal, a mi juicio. Bueno, esta escuela es una línea de combate de trinchera contra esa propuesta, ¿no? Yo entendí que la escoleta había que entenderla siempre como un juguete inteligente, como piensa cualquiera que piensa un juguete para unos niños de una forma inteligente. Un lugar, un espacio, en el caso del juguete sería un objeto, o también, ¿por qué no?, un espacio, en este caso, una arquitectura con la que el niño sea capaz de identificarse, de descubrir a cada día, de encontrar cosas nuevas en ella, etc. Me preguntaba yo hace poco, muy lejos de aquí, a 9.000 kilómetros de aquí, contándole este edificio a unos alumnos en Ecuador, decía, realmente lo ideal para un niño sería estar en una guardería de Álvaro Alto, o en una guardería de Jacobsen, o en una guardería o haberse criado, tener la fortuna de haberse criado en una casa de Coder, o en la Villa Maidea, no sé, pero ¿por qué pensamos que en el lugar que los niños casi construyen su propia casa, como es la guardería o la escoleta en la que pasan tanto tiempo, tenemos que recurrir a esos códigos, cuando esos códigos realmente no son así en la vida real, y además la arquitectura es capaz de superarlos con mucho, ¿no? Son códigos de aprendizaje que pueden valer para otras cuestiones. Bueno, así planteadas las cosas, yo planteé para el concurso, que finalmente pues, pudimos construir porque se ganó y se pudo hacer una escoleta muy horizontal como tiene que ser, que se ceñía a la obligatoriedad de la norma que solamente decía que las aulas tenían que ser de forma cuadrangular entre los 6 y los 8 metros, cosa bien razonable y que yo nunca hubiera alterado, porque aunque me hubieran dejado libertad, porque lo veo absolutamente razonable, ¿no?, que una aula tenga esas que veis ahí, esas 6 aulas, ¿no?, ese formato cuadrangular, más o menos rectangular, según el solar, porque permite ocuparlo bien, habitarlo bien, utilizar el espacio, poner los muebles bien, etc. Nunca hubiera, digamos, alterado esas formas porque hubiera sido jugar con ellas, y esa expresión jugar a mí no me interesa. De la mesa del arquitecto no, yo creo que debe estar ajena esa expresión siempre. Sin embargo, el resto de espacios de la escuela los dejaba al libre proyecto del arquitecto, ¿no?, al libre diseño del arquitecto. Y ahí sí que entendí yo que había una posibilidad de tener una serie de espacios que tuvieran cada uno su personalidad, etc. Es una escuela bastante grande donde si haces el organigrama de las cosas que te piden, al final te sale un pasillo así de largo, porque son 6 aulas que miden no sé cuánto, y luego en ese pasillo tienen que ir pinchando directamente otra serie de cosas. Por tanto, vas muerto a un pasillo de 1,20 o de 1,50 por una longitud. Si esto empezaba a moverse en el tablero, es pensando que desapareciera esa idea de pasillo unidireccional que te indica el camino, que te dice para dónde vas y de qué forma, por otros lugares se pudieran vivir de otro modo y que en cada punto de ellos pudieran encontrar esas situaciones más azarosas, más inventadas, más imaginadas por un niño y nosotros no podemos prever, pero que todos los espacios de circulación se convirtieran también en espacios de estancias. Y de ahí fueron apareciendo estas formas que permitían una entrada principal, una entrada de servicio, una zona de cocina por aquí en torno a un patio y la zona de comedor, una zona de juegos, unas salas de usos múltiples que daban también a un patio exterior. Los patios tenían siempre estas esquinas curvas y blandas y tenían además todos una relación visual cruzada interior muy grande. Las aulas nido
se ponían aquí. Yo contaba el otro día, ¿dónde está la semilla de la almendra guardada para la eternidad si hiciera falta? Si tuviera que aguantar 100 años en tierra, ¿no? Dentro del hueso, que está protegido a su vez por el fruto y que está protegido por la piel, ¿no? Por tanto, los niños pequeños, los más débiles, los que más protegidos tienen que estar de ruido, los trasladamos aquí, a un lugar que para entrar tienes que entrar así, entrar así, entrar así, entrar así. Aquí están las cunas y las cunas, los patios y las dos aulitas que se pueden unir de nidos de los de 0 a 1. Y aquí son los otros hasta los 3, ¿no? Finalmente, ya pasamos, la otra cuestión importante que para mí es fundamental en una escuela de este tipo, que me parece que puede aportar mucho a la posibilidad de la conversación desde ya pequeños, es el ruido, ¿no? Todos asociamos una escuela de niños pequeños a un griterío ensordecedor. Entonces, tirando de ese hilo y llevándolo hasta el extremo, construimos todo el edificio con materiales ligeros. Solo esos 3 muros que habéis visto que vertebran la planta son unas pantallas de 20 centímetros de hormigón, que son las que le dan la estabilidad a los movimientos horizontales. El resto son unos pilares finísimos, de 6 por 8, o sea, pilares así, de 6 centímetros por 8, que aguantan la losa superior, y toda la construcción del edificio, quitando los hormigones de losa y esos muros, está hecha con materiales ligeros y muchos aislantes que finalmente terminan en paredes de corcho. Toda la escuela tiene todas sus paredes de corcho. Es decir, en un lado, la de la pared, el corcho, están pintados de blanco encima, y en el otro lado están dejados en su color corcho natural, pero toda es de corcho, con lo cual la amortiguación acústica que tiene es muy grande. Y luego en el techo, del que eliminamos todas las luminarias y todas las cosas que pudimos, que fueron todas, menos unos detectores de incendios que nos forzaron al final a poner ahí, que son 4, todo el techo es un techo de pladur, de agujeros, ¿no? De cartón yeso de agujeros de diferentes tamaños que hay, que tampoco marca una dirección y que es como un pequeño cielo estrellado, blanco sobre blanco para ellos. Aquí se ve la construcción, los muros y los pilares finísimos. Aquí abajo veis la sección de lo que es un tabique. El pilar queda confinado, que es muy finito, queda confinado aquí dentro, para que no hubiera tapones de pilares, ni hubiera cosas de estas abruptas que nos salen por las paredes, donde te das golpes y además visualmente te rompe la continuidad de los lienzos y todas esas cosas que los arquitectos sabemos que pasan, y los demás no lo saben, pero también les pasan. Pues confinamos estos pilares que veis aquí, finísimos, esbeltísimos, que hacemos sin empotramiento cero arriba, para que no tengan posibilidad de momento ninguno y puedan ser palillos, y los rodeamos, los metemos un aislamiento muy importante. Luego pasamos un pladur por cada lado, aislamiento de nuevo sobre unos rasteles, tablero de madera, doble corcho de 5 milímetros a cada lado, 16 centímetros y medio de tabique, una capacidad de aislamiento extraordinaria y con una blandura al golpe muy grande. Por fuera, sobre el hormigón, hacemos lo mismo, pero revestimos con un corcho de aislamiento y luego ya una lama de aluminio, que finalmente, en una escuela que es mucho más apaisada que lo que se ve en la imagen, permite imágenes sorpresivas como esta para los niños. Una casa que muda cuando llueve, si tiene reflejos de la luz toma un tono o toma otro, ese material de aluminio que la envuelve cuando el sol es un día de luz, pero con nubes tiene una textura. Cuando es un día las esquinas curvas hacen que esa textura vaya cambiando también. Cuando de repente llueve y el cielo se encapota y está recién mojado, toma esas condiciones que se ven arriba. Y mi pantalla tiene que estar menos oscuras que ahí. Aquí también se ve muy oscuro, porque realmente no era tan de noche. Como veis, con la luz más amable del interior, los agujeros por los que te asomas al exterior en esta parte. La otra parte ya habéis visto en la foto, que es muy abierta, la de las aulas. Pero en esta parte más secreta de los espacios de atrás, que dan a la trasera, a la llegada de coches, a la descarga, etc., siempre hay un agujero a la altura de los adultos, y siempre hay un agujerillo, una tronera, un espacio por donde mirar a la altura de los pequeños. Los patios con sus esquinas curvas, sus huecos arriba más pequeños, el techo continuo sin nada en él, nada más que lo que ya he citado, la luz artificial escondida en estas canales que separan los techos de los patios, para que cuando encendamos la luz artificial descienda por el mismo lugar que ha entrado la luz natural y haya que saber un poco por qué aparece por ahí luz, si ahora es de noche o no. Quepan esas preguntas, quepan esas intuiciones también, quepan esas conversaciones, ¿por qué no?, entre dos niños pequeños que busquen a ver cómo es que ahora hay luz si era de noche hace un momento. El único color como tal que aparece es el color del suelo. Todas las escoletas del Ayuntamiento de Palma de Mallorca tienen como color, digamos, oficial los suelos amarillos, y así los pusimos. Y estos son los patios que, como veis, en este pasillo que el programa hacía prever como un pasillo de 1,5 y 40 metros de largo, va quebrándose y articulándose, generando unos espacios que permiten. Es una lástima que se vean las imágenes tan estrechas, pero bueno.
se van generando todos estos espacios. Había todos estos escalones que tenemos en el techo aquí, tienen unos rieles donde podemos desplazar en la planta, se me ha olvidado advertirlo, unas cortinas que permiten también, siguiendo esas mismas formas blandas, aislar, por ejemplo, cuando acaban de comer, etc., cierran ahí. O si van a hacer una actividad con los más pequeñines para que no se les distraigan, en esa zona se corre la cortina y están fuera de la vista de otros que estén en el patio o lo que fuera. El edificio también es versátil, pero en mi intención primera siempre fue que los críos, el corcho, como veis, en las paredes, que da la vuelta, pudieran llegar a estar en un hábitat que fueran capaces de hacer propio, que fuera también para ellos persuasivo, que fuera de algún modo, como es un juguete inteligente, como he dicho al principio y como decía en la memoria, ¿no? Un juguete en el que probablemente el niño lo primero que se pregunta cuando se lo regala a su tío es cómo se juega con esto, ¿no? Eso sería un poco, creo yo, una aproximación que podríamos hacer a lo que podría ser un juguete inteligente. No es tan directo como para sino que cómo puedo yo con esto hacer algo, ¿no? Y bueno, la escuela está toda pensada con esa idea, que veis paredes donde está pintado de blanco el corcho, que se termina y aparece el muro de hormigón y aparece el revestimiento por allí, como se van sucediendo unos planos a otros, siempre con la amabilidad de la forma curva que también tienen todos los juguetes así. Ahora que ellos pueden manejar sin preocuparse. La comunicación visual, que es obligada siempre en una escuela de esta entre los adultos, pues si un profesor tiene que asistir al del aula del lado o de la derecha o de la izquierda, siempre acompañada también de la posibilidad de unos espacios por los que ellos también pueden comunicarse de unas aulas a otras, también mirar. Aquí se ve muy bien cómo en este aula, digamos, esto es la misma imagen mirando hacia acá. Las aulas tienen una pared pintada de blanco y esa misma pared por el otro lado está mantenida en corcho. Por lo tanto, esos espacios donde les permitimos, digamos, que se asomen, y por donde lo hacen para vigilar, entre otros, a nosotros, para que hagamos las cosas bien.